Buen día, nosotros somos el grupo de responsabilidad, el cual está integrado por su servidora que les habla, Naldi Nicole de los Santos Volques, Paola Nicole de los Santos Rosado, Manuel Espinal Bautista, Rosalina Jiménez y Yelisa Rodríguez Montazo. En el día de hoy les estaremos hablando acerca de los fundamentos de la educación moral en la escuela. Pero no sin antes mencionarle o decirles que la educación moral es un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes y adultos en la comunidad escolar comprender, practicar e interesarse por los valores éticos fundamentales tales como el respeto, la justicia, la virtud cívica y la ciudadanía, la responsabilidad por sí mismo y por el prójimo. Yo les estaré hablando acerca de lo que es la moralidad y la educación. La moralidad. Esta habla de un sistema de comportamiento concerniente a estándares del buen y mal comportamiento. La educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. La educación y la moralidad. Estos propician lo que es un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes y adultos en una comunidad escolar comprender, practicar e interesarse por los valores éticos fundamentales tales como el respeto, la justicia, la virtud cívica y la ciudadanía, y la responsabilidad por sí mismo y por el prójimo. Sobre tales valores se forman lo que son las actitudes y las acciones que son propias de las comunidades seguras, saludables e informadas que sirven como los cimientos de nuestra sociedad. Durante la juventud, los estudiantes pasan muchas horas en el salón de clase. En este tiempo que se encuentran en las escuelas constituye lo que es una oportunidad de explicar y reforzar lo que son los valores fundamentales sobre las que se forma el sentido moral. En la escuela, la educación moral debe abordarse de una manera integral, de modo que se abarquen las cualidades emocionales e intelectuales y morales de una persona o un grupo. Debe ofrecer lo que son múltiples oportunidades a los estudiantes para conocer, discutir y practicar lo que son las conductas sociales positivas. Los dejo con mi compañera Yelisa. Hola, mi nombre es Yelisa Rodríguez Montaz y voy a continuar con los fundamentos de la educación moral en la educación. Los primeros fundamentos que tenemos son la reciprocidad y autonomía. La reciprocidad está vinculada con la autonomía, no en el sentido de libertad de todo tipo de unión, sino con el sentido de libertad para uniones sociales. Y la autonomía no significa independencia o autosuficiencia, dado que el ser humano debe estar en relación con todos. Esto es precisamente lo que hace comprensible la categoría de reciprocidad. Es decir, que por la reciprocidad debemos estar agradecidos con las personas que nos ayudan. Es decir, que si somos estudiantes y otro estudiante nos presta un material que él elaboró y eso nos ayuda en el transcurso, o viceversa, nosotros debemos ser agradecidos y debemos saber que cuando esa persona necesite ayuda, nosotros también debemos ayudarle si está en nuestras manos, si tenemos también material o recursos que él pueda o ella utilizar. También la autonomía, al estudiante y el mismo educador deben aprender a ser autónomos en el sentido de que
si el maestro les asigna una tarea o en la vida diaria, él pueda desarrollarla siguiendo los parámetros que la maestra o la persona en su hogar les indica. Ahí también se aplica la categoría de reciprocidad, ya que si el estudiante es autónomo, después si alguien no entiende, puede él mismo enseñarle cómo lo hizo. Seguimos con los otros dos fundamentos, la justicia y benevolencia. La justicia da a cada uno lo suyo, esto es según Mertens, 1988, página 45, que permite al individuo conducir su vida del modo que estime acertado, puesto que la igualdad de los hombres es una de las condiciones básicas del pensamiento moderno. También tenemos que el principio de la benevolencia es de esencial importancia para la definición de las situaciones pedagógicas, porque la relación entre educador y educando es una igual desigualdad. Entre niño y adulto hay un desnivel de madurez que es lo que define precisamente el acontecer pedagógico. Esto quiere decir que aunque haya un nivel que haya que seguir entre un estudiante y un maestro, hay que tener en cuenta que no importa si el maestro tiene un nivel alto, a veces tiene que saber cuándo ser benevolente con el estudiante y no dársela, sino que seguir los parámetros indicados. Y por justicia, las personas deben seguir su camino que creen que sea la justicia para ellos, pero sin descontrolarse y siguiendo las normas de la sociedad. Tenemos, por último, los fundamentos de poder y reconocimiento mutuo. Esta argumentación evidencia que las relaciones pedagógicas no pueden definirse como relaciones de poder. La educación tiene como premisa la reciprocidad y su interés radica en pasar de la unilateralidad a la reciprocidad, pues aunque haya poder debe de haber apoyo mutuo entre educador y educando. Asimismo, como lo indica, debe haber ayuda constante entre el educador y los estudiantes. Si los estudiantes no entienden algo, aunque el maestro lo haya explicado, entonces el maestro debe volver de nuevo las veces que sea necesario hasta que el estudiante aprenda. Y si los estudiantes hacen una exposición bien o una tarea, el maestro debe saber cuándo reconocer todo el esfuerzo que el estudiante ha tenido. Lo mismo es que si el maestro ha sido muy bueno y ha dado del todo por el todo por los estudiantes deben saber cómo reconocer a ese maestro y deben apoyarse mutuamente para que las clases se desarrollen de manera igualitaria y que se aprenda y que tenga significado, aprendizaje significativo. Ahora los dejo con mi compañera Paola, que va a continuar con el desarrollo de los temas. Hola, mi nombre es Paola de los Santos y estaré hablando un poco acerca de lo que es la educación moral como desarrollo cognitivo. Bueno, para empezar, me parece súper importante que tomemos en cuenta que Lawrence Kohlberg es uno de los escritores de este tiempo contemporáneos más representativos en el campo de la educación moral. Él cree que su método puede evitar algunos problemas inherentes a otra visión de esta educación. La formación del carácter basado en la ética de la virtud, esto fue planteado por Aristóteles. El método de desarrollo cognitivo, este fue propuesto por John Dewey originalmente. Se llama cognición debido a que este reconoce tanto la educación moral como la intelectual. Esta se basa en estimular a todos los niños a pensar positivamente sobre las cuestiones morales. Eso fue planteado por Dewey en el 1998. Se llama teoría de la evolución debido a que entiende la educación moral como el movimiento o también como el crecimiento a través de las etapas morales. En este mismo sentido, Dewey afirmó que la conducta está determinada por algunas condiciones de la vida actuales en el niño.
Esto fue visto bajo diferentes condiciones del comportamiento continuo. Un mismo cambio ambiental se puede convertir en 1000 estímulos diferentes, según expresó Dewey en 1930. Kohlberg cree que en la teoría del desarrollo moral es súper importante poder comprender la estructura del razonamiento frente a los problemas morales. Por otro lado, Kohlberg y Piaget comparten una misma teoría de que la construcción moral de los niños está centrada en el sentido de la justicia. Piaget, a través del razonamiento que se centra en la justicia, creó que los niños en desarrollo son filósofos que establecen el significado en categorías universales o cuestiones como la justicia. También, para finalizar, es importante plantear que se reconoce que existe una relación en cada cognitivo moral. La fase o las fases correspondientes a la estructura se planteó lo siguiente: estas fases son lo mismo para todos los seres humanos y ocurren en el mismo orden, así creando una estructura que puede entrar en la siguiente fase. Una fase asume una forma constante de pensar y cualitativamente se distingue de la otra etapa y tiene una secuencia invariable. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Rosalina Jiménez y le voy a estar hablando acerca de la disposición para asumir con responsabilidad la práctica de la moral dentro y fuera de la escuela. La disposición para asumir con responsabilidad la práctica de la moral dentro y fuera de la escuela es un reto destinado a generar cambios en las relaciones que se dan dentro y fuera de la misma, para poder dotarla de un nuevo sentido. La práctica educativa de la moral dentro de la escolaridad formal debe permitir al estudiante el desarrollo, la diversificación, la coordinación, la jerarquización, la toma de conciencia de sus motivaciones en la relación con la actividad escolar, con su vida social, con su futuro trabajo y el papel que cumple ésta en su determinación y la orientación a partir de un sentido y una significación muy personal, empezando por un proyecto de su vida escolar y encaminado hacia un proyecto laboral y profesional y de manera más explícita un proyecto de vida. La educación moral no es responsabilidad exclusiva de los maestros, de alguna área curricular específica, del resto de la escuela ni de la familia. La educación moral debe tener claro el lugar que ocupa en el ámbito de la práctica pedagógica, tanto en la formativa y la educativa de la sociedad. La práctica moral debe interesarse en construir una comunidad pedagógica en el ámbito escolar de lo local, lo regional y lo nacional, lo que implica superar los obstáculos establecidos entre los expertos y los técnicos que formaron como creadores del pensamiento pedagógico y los docentes, los cuales son considerados los ejecutantes y practicantes de la mencionada pedagogía oficial. Esto ha sido todo de mi parte, lo dejo con mi compañera. Mi nombre es Manuel Espinal y estaré continuando con la educación moral ayer y hoy. La educación moral siempre ha existido. Ha sido una constante en la historia de la humanidad enseñar o transmitir a las jóvenes generaciones aquellos principios o normas de comportamiento, formas de vida que se consideraban básicos para la conservación de la propia comunidad, ya que no se da comunidad humana sin el cumplimiento de un determinado código de conducta. En la modernidad es cuando se produce la emancipación del discurso moral y el abandono de la tutela de la religión. El hombre moderno orienta su conducta guiado por ciertos criterios que obedecen a razones de la conciencia personal. Para Kant, la moral no tiene un referente distinto al hombre, es decir, que es la buena voluntad lo que determina la bondad de los actos y que actúa por puro respeto. Kohlberg, por su parte,
constituye una figura más representativa en el panorama de la educación moral. En las últimas décadas del pasado siglo, en su teoría del pensamiento moral, establece que el desarrollo moral es paralelo al desarrollo cognitivo, es decir, que depende del desarrollo de las estructuras cognitivas. Los estadios morales, en cuanto a estructuras mentales, nacen de la interacción social entre el sujeto y los demás. Como ya hemos tratado en las clases anteriores, ya sabemos que los estadios son estructuras o sistemas organizados de pensamiento. Por tanto, los sujetos muestran consistencia y estabilidad en sus razonamientos a nivel de juicio moral. Ya para finalizar, me gustaría concluir con esta frase que dice que nada es de mayor importancia para el bienestar público que formar e instruir a la juventud en la sabiduría y la virtud. Esto lo dijo Benjamin Franklin. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.